Hola, bienvenidos a Escribiendo mi tesis. El día de hoy les voy a mostrar un método sencillo para elaborar un marco normativo o legal. Tomamos primero el tema de nuestro trabajo y lo buscamos seguido de la palabra decreto. Digamos que estamos haciendo un trabajo sobre necesidades educativas especiales. Entonces simplemente buscamos educativas especiales y ponemos la palabra decreto. ¿Por qué ponemos la palabra decreto? Ya se los voy a explicar. En este caso, bueno, los resultados nos arrojan, por ejemplo, este primer decreto, el 1421 de la presidencia. Abrimos el enlace. Bueno, realmente el decreto fue emitido por el Ministerio de Educación, es el decreto 1421 de 2017, 29 de agosto. ¿Qué ocurre con los decretos? Resulta que los decretos son actos administrativos y como tal se ciñen al principio general del derecho administrativo sobre la motivación de los actos administrativos. ¿Qué significa esto? Que todos los actos administrativos y los decretos, siendo parte de estos, deben venir motivados, es decir, con, digamos, la justificación legal por la cual ese decreto adopta las medidas que, pues en este caso, está tomando. Es decir, que aquí en esta primera parte del considerando vamos a encontrar un compilado, un resumen de las principales leyes que motivan ese decreto que buscamos sobre el tema de nuestro trabajo. Entonces encontramos en este ejemplo el artículo 13 de la Constitución Política. Bien, ahí ya está, podemos empezar a tomar todo esto. El artículo 67 de la Constitución Política, 44 de la Constitución, bueno, ahí señala otras normas más de la Constitución. Luego pasa a la Ley 115 del 94 y nos señala explícitamente el artículo 46. Seguimos buscando, luego se refiere a la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, lo podemos incluir también en nuestro marco normativo. La Ley 1618 establece disposiciones el pleno ejercicio de las personas con discapacidad. Y en fin, vamos a encontrar que en los decretos tienen en su parte de considerando, que es la primera parte de todo decreto, un resumen de las normas, las leyes que lo están fundamentando. Simplemente tendríamos entonces que tomar aquellas que consideramos son más relevantes para nuestro caso. Digamos que cambiamos el tema y supongamos que estamos hablando sobre humedales o protección a humedales. Entonces, nuevamente, simplemente humedales, la palabra decreto, y aquí ya primeras nos arroja este resultado, decreto 1468 del Ministerio de Ambiente. Nuevamente encontramos aquí, considerando Constitución Política, establece, ahí nos señala los artículos de la Constitución. Ley 357, el Congreso aprobó la Convención de los Humedales. Bueno, compromiso, ahí sigue parafraseando, bueno, citando la ley. Resolución de la Conferencia de las Partes sobre los humedales. Bueno, aquí nos trae la famosa Conferencia Ramsar. Ya empieza a hablar de normatividad internacional. Más adelante habla incluso del complejo de humedales de Bogotá y alguna normatividad pues que lo reglamenta. Y así en general vemos que en el considerando trae por lo general las normas, la ley 357 del 97. Todo esto lo podemos simplemente seleccionar
para hacer nuestro marco normativo o legal, y encontramos que ya los decretos nos traen por lo general un resumen. También, digamos, otro tip importante cuando queramos armar nuestro marco normativo. A veces puede pasar que los decretos no nos citan artículos de la Constitución, y un paso muy importante cuando estamos armando nuestro marco normativo es citar o empezar citando las normas constitucionales que lo encuadran. Entonces, digamos, seguimos con el caso de humedales. Ponemos simplemente Constitución Política, bueno, pongamos 1991 y buscamos en los resultados algún artículo o los artículos constitucionales que de pronto nos puedan dar referencia o hagan referencia a el tema que estamos trabajando. Bueno, aquí nos abre el decreto, otro decreto, el 0356 de 2018, y aquí por encima vemos que Colombia establece en sus artículos 8º, 58, bueno, en fin. Hacemos lo siguiente ahora. Vamos a la Constitución Política, la Constitución 91 y la palabra Senado. ¿Por qué la palabra Senado? Porque nos va a pasar o nos va a llevar a la versión de la Constitución Política de la página de Secretaría de Senado. Esta página la recomiendo bastante, puesto que tiene no solo la normatividad, sino también estas pestañas de concordancias, notas de vigencia, jurisprudencia, que nos van a servir también a complementar nuestro marco normativo. Entonces, en nuestros resultados habíamos encontrado artículo 8º, 58, 79. Simplemente en la página del Congreso, de la Constitución, en la página del Congreso encontramos artículo 8º, proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Vemos que sí, efectivamente, tiene que ver con el tema de los humedales, pero, más importante aún, vemos aquí concordancias. En esta pestaña, esta página nos va a señalar, además por orden cronológico, las leyes que han hecho referencia a este artículo 8º. Y ya podemos explorar cada una de estas normas y ubicarlas o considerarlas en la construcción de nuestro marco normativo. Si necesitamos incluir jurisprudencia en nuestro marco normativo, que a veces, pues dependiendo nuestro trabajo y las directrices del tutor, puede que queramos o quieran que incluyamos este ítem. Entonces vamos a la página de la Corte Constitucional, Relatoría. ¿Y por qué la relatoría de la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional prácticamente se ha pronunciado sobre todos los temas, o casi cualquier tema que podamos imaginarnos. Creo que incluso se han pronunciado sobre el derecho de los perros a ladrar en el marco, en el contexto de una propiedad horizontal. Pero bueno, digamos, para efectos de nuestro ejemplo, tenemos la palabra humedales y vemos que efectivamente la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre humedales. Aquí vamos a encontrar no solo la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha hecho referencia al tema, sino que en estas sentencias en ocasiones también podemos encontrar marcos normativos ya elaborados. ¿Qué les recomiendo yo cuando estén trabajando o estén revisando la página de la Corte Constitucional o jurisprudencia de la Corte Constitucional? Busquen las sentencias SU. ¿Por qué las sentencias SU? Bueno, las sentencias SU, la sigla significa sentencia de unificación,
Es decir, que en este tipo de sentencias la Corte Constitucional está unificando toda su jurisprudencia, todos sus fallos, el sentido de sus fallos, su orientación, hasta la fecha de la sentencia. En este caso, pues hasta el año 2013. Es decir, que aquí vamos a encontrar una especie de resumen de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional concerniente al tema de humedales hasta el año 2013. Y una vez estando ya en esta página, simplemente podemos buscar, por ejemplo, ley. Entonces aquí empieza a mostrarnos algunos resultados. La ley 357 del 97, por ejemplo. Ley 472 del 98. Voy a reiterarla. La sigue reiterando. Bueno, ya hace referencia como tal, forma general a la ley. Ley 357, creo que ya la había citado. Bueno, en fin, la ley 99-93. Lo que les quiero decir es que incluso en la jurisprudencia de la Corte Constitucional van a haber referencias legales que también pueden nutrir nuestro marco. Busquemos, por ejemplo, la palabra decreto, decreto B y del 91. No, ese es el de la Corte Constitucional. Pero vea, aquí, Parque Ecológico Distrital, decreto 190, esto va a ser de la Alcaldía de Bogotá. Bueno, en fin. Y también podemos encontrar en la jurisprudencia algunas normas con las cuales nutrir nuestro marco normativo. Y si necesitamos hacer referencias jurisprudenciales sobre el tema que estamos tratando, lo más sencillo es dirigirse a la relatoría de la Corte Constitucional y empezar a citar, bueno, estas sentencias o aquellas que consideremos pueden ser las más relevantes. Mi consejo, siempre empezar con las SU, que son las de unificación, las más importantes de la Corte Constitucional. Eso es todo, espero que les haya sido de bastante utilidad este video y si tienen alguna duda o comentario, no duden en dejármelos y con mucho gusto los resolveré para ustedes.